Hola, en este video trabajaremos el tema de potencias. Vamos por las preguntas. 1 dice, en el rectángulo de la figura, Marcelo dibuja puntos de la siguiente manera. En el primer cuadrado dibuja un punto, luego en el siguiente dibuja el triple de puntos que en el anterior, después en otro dibuja el triple del anterior y así sucesivamente hasta completar todos los cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad total de puntos dibujados por Marcelo? Bueno, consideremos que en el primero tenemos un punto, en el siguiente 3 y en el siguiente van a ser el triple del anterior, así que van a haber 9. Después el triple anterior que van a ser 27 y así de manera sucesiva. ¿Ya? ¿Qué me tengo que ir dando cuenta? Que van a empezar a aparecer potencias de base 3. Por ejemplo, acá el 3 correspondería a 13 elevado a 1, 9 sería 13 elevado a 2, 27 sería 13 elevado a 3, y todos estos puntos después se tienen que sumar al final, más el 1 que va al comienzo. De hecho, sí tenemos que poner cuidado en el último, ¿ya? Por eso acá tenemos primer recuadro, segundo recuadro, tercer recuadro, cuarto recuadro. Consideremos que cuando estamos en el cuarto recuadro sería 3 elevado a 3. Si estamos en el tercer recuadro sería 3 elevado a 2. Entonces acá sería 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este último recuadro la potencia que corresponde sería 3 elevado a 10 menos 1, es decir, 3 elevado a 9. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar la opción que nos muestre la sumatoria de todas estas potencias. Y eso corresponde a la alternativa B. Para la pregunta 2, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa una descomposición del número 12.056? Antes de ir a la pregunta propiamente tal, voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hacer esta descomposición. Entonces voy a mostrar alguno con número de 2 cifras, otro con número de 3 cifras y otro con un número de 4 cifras. Voy a mostrar unos 2 de esos. Ya. Hartos ejemplos para después ir volver a la pregunta y que esto salga fácil. A ver, el número 23 se puede descomponer como 20 más 3 y 20 sería 2 veces 10 más 3 veces 1, ¿cierto? Y el 10 se puede reescribir como 10 elevado a 1 y el 1 como 10 elevado a 0. ¿Ya? En el caso del 345 se puede descomponer como 300 más 40 más 5. Esto sería 3 por 100, que es 10 elevado a 2. Después otro es 4 por 10, que es 10 elevado a 1. Y el último es 5 por 1, que sería 10 elevado a 0. En el caso de 402 sería 4 por 100, que sería 10 elevado a 2. Bueno, después tendría que ir un 0 por 10 elevado a 1, que no se anota. Y después sería más 2 por 10 elevado a 0, ¿cierto? En el 1234 sería 1 por 10 elevado a 3, 2 por 10 elevado a 2, que va a dar el 200, 3 por 10 elevado a 1, y el último sería 4 por 10 elevado a 0. Y el último sería 5 por 10 elevado a 3, ¿cierto? No habría después potencia para el caso de la centena. Para la decena sería 7 por 10 elevado a 1 y el último sería 6 por 10 elevado a 0. Entonces ahora va a salir fácil pensar el número que nos están preguntando. ¿Ya? De hecho yo lo voy a descomponer como 10.000 más 2.000 más 50 más 6. Entonces en el caso del 10.000 tendríamos 1 por 10 elevado a 4 más 2 por 10 elevado a 3 más 5 por 10 elevado a 1 más 6 por 10 elevado a 0. Así que después tenemos que buscar la opción que corresponde y en este caso sería la alternativa C.
Para el caso de la pregunta 3 dice: diariamente una persona reparte frutas en su camioneta a 7 almacenes durante los 7 días de la semana, y dice que cada día reparte 7 cajas a cada almacén con 7 kilos de frutas cada una. La pregunta es: ¿cuál es el total de kilos de fruta que reparte en la semana? Entonces tenemos que estar repartiendo a 7 almacenes durante 7 días, donde reparte 7 cajas y cada caja tiene 7 kilos. Entonces, si va a 7 almacenes durante 7 días, ahí tendríamos 7 por 7, por las 7 cajas, por los 7 kilos. Entonces todo esto se va multiplicando y se va a mantener la base, y como todas estas potencias tienen exponente 1, voy a sumar esos 1 y me va a quedar 7 elevado a 4, que corresponde a la opción C. Cuatro, dice que una constructora tiene un plan de construcción a 4 años. La jefatura del proyecto de esta constructora planifica que transcurridos X años de emplazada la obra, tengan construidos 2 por 2 elevado a X edificios. ¿Cuántos edificios se han planificado construir en total transcurridos esos 4 años? Ya, entonces tenemos acá que X corresponde a los años que han transcurrido. Entonces dice que han transcurrido 4 años. Literalmente es solo sustituir el X como un 4. Entonces voy a tener 2 por 2 elevado a 4. Hago la potencia primero, que es 16, y 2 por 16 sería 32. Entonces se han construido 32 edificios. Alternativa B. En el caso de la pregunta 5 dice: la tabla adjunta se presenta la equivalencia de medidas de almacenamiento de información de una computadora cuya unidad básica es el byte. Y preguntan: ¿cuántos gigabytes equivalen a un zettabyte? Entonces voy a identificar. Ahí está un zettabyte. Y acá están los gigabytes, ¿cierto? Entonces acá voy a hacer zoom para ver esta conversión que tenemos que realizar. Ya. Ya, bien. Si se van percatando, tenemos acá 1024 megabytes, ¿cierto? Ya, entonces 1024 corresponde a una potencia de base 2, que en este caso sería 2 elevado a 10. Ya, porque tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Sí, efectivamente es 2 elevado a 10. Pero después un terabyte corresponde a 1024 gigabytes. Ya, es decir, se está amplificando por 2 elevado a 10. ¿Ya? Y después, para pasar a un petabyte, sería nuevamente por 2 elevado a 10. ¿Ya? Y hasta llegar al zettabyte, ¿cierto? Entonces acá sería nuevamente por 2 elevado a 10, y acá sería nuevamente por 2 elevado a 10. Entonces quiero saber cuántas veces es. Bueno, simplemente habría que acá tomar todos estos 2 elevado a 10 y me va a dar la cantidad de veces que corresponde. ¿Ya? Entonces voy a tomar 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10. Sumo los 10 y me va a quedar 2 elevado a 40, que corresponde a la alternativa C. En el caso de las 6 dice que el largo de un rectángulo mide el triple de su ancho. Bueno, si ya me habla de una figura geométrica, la voy a dibujar. ¿Ya? Entonces dibujaré un rectángulo. Dice que el ancho mide 3 elevado a k. Y como el largo es el triple del ancho, entonces el largo va a ser 3 veces 3 elevado a k, con cada número entero positivo. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área del rectángulo?
Entonces, si yo quiero saber el área de un rectángulo, voy a multiplicar largo por ancho. Entonces, en este caso tendré que multiplicar 3 por 3 elevado a k, que sería el largo, por el ancho, que es 3 elevado a k. ¿Ya? Entonces acá tenemos la medida del largo y acá tenemos la medida del ancho. ¿Qué se nos produce? Una multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? El primero es 3 elevado a 1, el otro elevado a k y otro elevado a k. Entonces, si sumo arriba, nos va a quedar 1 más 2k en el exponente. ¿Ya? Si buscamos las alternativas, corresponde a la alternativa C. En el caso de la 7, dice, un cultivo de cierta bacteria se modela mediante la expresión 150 por 3 elevado a n. N indica la cantidad de días que han transcurrido desde que se inició el cultivo, y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, bueno, esta pregunta y todas las que deriven de ella tienen que ver con las situaciones de crecimiento o de crecimiento exponencial, ¿ya? Que es una aplicación de potencias. ¿Ya? ¿Qué dice el modelo? Que la cantidad final va a ser igual a la cantidad inicial por el patrón que sigue esto elevado al tiempo. Y acá lo voy a describir quién es quién. F corresponde a la cantidad final y corresponde a la cantidad inicial. P corresponde al patrón que se sigue y T corresponde a los intervalos de tiempo que han pasado. ¿Ya? Por ejemplo, para este modelo que tenemos, el 150 correspondería a la cantidad inicial. 3 sería el patrón, ¿cierto? Entonces este patrón indica que se va triplicando. ¿Ya? Y n es el tiempo medido en días. Entonces dice, ya, inicialmente hay 450 bacterias. Eso es falso, porque inicialmente hay 150. Las bacterias se triplican cada día respecto al primer día. Eso es también falso, porque a pesar, claro, el patrón es que se triplican, pero no es con respecto al primer día, es con respecto al día anterior. Ya, n es un número entero mayor que 1, efectivamente, porque esto está medido en días y los días se miden en números enteros. Ya. Después dice, al término del segundo día, las bacterias son más de 1000. Bueno, tendríamos que sustituir el n por 2. Entonces tendríamos 150 por 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9. Ese producto nos va a dar 1050 y efectivamente son más de 1000 las bacterias que hay. Ya. Ah, y acá la C, disculpen, acá la C era falsa porque más que mayor que 1 puede ser mayor o igual a 1. Mayor o igual, bueno, de hecho en estricto rigor a 0. Porque cuando comienza la cuenta comienza con 0 días. ¿Ya? Entonces pues, comenzamos de 0 días, que cuando todo comienza, 1 día, 2 días, 3 días, etc. ¿Ya? Ahí hago la corrección al tiro y la verdadera es la opción D. En el caso de la pregunta 8, dice, cierto tipo de bacteria se cuadruplica, ojo ahí al tiro, cuadruplica, se me va a indicar el patrón que sigue, o sea que en el modelo va a quedar un 4. Si en un instante hay 320 de estas bacterias, esa sería la cantidad inicial. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de bacterias que habrá al cabo de n horas después? Ya, ese sería mi exponente que indica el tiempo. Les recuerdo el modelo. El modelo indica que la cantidad final va a ser igual a la inicial por el patrón elevado a los ciclos de tiempo que han pasado. Entonces, la cantidad inicial tenemos que es de 320. ¿Cuál es el patrón? Que se cuadruplica por 4. ¿Elevado a cuánto? A n, que son los días que han transcurrido. Que eso se muestra en la opción B. (9) Una patinadora se desliza sobre una superficie sostenida por pilares verticales, tal como se muestra en la figura.
La medida del pilar mayor altura es de Q metros, el dibujo ahí también lo señala. Además, la superficie es simétrica con respecto al pilar P, y desde el pilar mayor hasta el P, la altura de cada pilar es 2/3 del anterior. La superficie se sostiene sobre 7 pilares y la pregunta es: ¿a qué distancia del suelo se encuentra la patinadora cuando está sobre el pilar P? Ya me están preguntando por esa distancia. Bueno, acá vamos a hacer un zoom y nos vamos a dar cuenta de que ya cuando estamos en el primer pilar tiene una altura de Q. En el siguiente pilar va a ser 2/3 del anterior, entonces sería por 2/3. En el siguiente va a pasar lo mismo, por 2/3 de la altura anterior. Y para este pilar P va a ser nuevamente por 2/3. Ya, entonces eso nos va a quedar como Q y 2/3 por 2/3 por 2/3. Este producto de factores iguales se puede replantear como una potencia que sería Q por 2/3 elevado al número de multiplicaciones, que son 3. Q por 2/3 elevado a 3. Y eso se muestra en la opción A. Dice: cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. Ya, ahí tendríamos el patrón, ¿cierto? El patrón va a ser igual a 1/3. Y esto va cada 2 horas. Ya, ahí están los ciclos de tiempo que se van dando, que es cada 2 horas. M, la población inicial. Ya. Y después dice cuando se aplica el antibiótico. Preguntan, ¿cuál es la cantidad de bacterias que habrá en el organismo al cabo de n horas con n un número par distinto de 0? Ya, entonces, en el inicio, cuando todo comienza, nosotros tenemos una cantidad m, ¿cierto? Ya. Cuando han pasado 2 horas, ¿cierto? Tenemos que esto va a ser m por 1/3, ¿cierto? Cuando han pasado 4 horas, va a ser m por 1/3 por 1/3, que sería 1/3 elevado a 2, ¿cierto? Porque esto se va reduciendo a la tercera parte, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir 2 veces por 1/3, escribo por 1/3 al cuadrado. Cuando han pasado 6 horas, se va a hacer m por 1/3 elevado a 3. De hecho, el primero lo podría escribir como 1/3 elevado a 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué me tengo que ir fijando? Que esto me lo preguntan al cabo de n horas, ¿cierto? Ya, ¿qué va a pasar? Que acá me va a quedar al cabo de n horas, va a ser m por 1/3, y aquí es donde yo tengo que darme cuenta de una regularidad. Cuando eran 2 horas coloqué un 1, cuando eran 4 horas coloqué un 2, cuando eran 6 horas coloqué un 3. Cuando sean n horas voy a colocar n dividido 2, ¿cierto? Porque siempre voy colocando la mitad del tiempo que ha transcurrido. Ya, esa sería la potencia que le corresponde, o el modelo, m por 1/3 elevado a n sobre 2. Cosa que no está en las alternativas, ¿cierto? La alternativa está con base 3. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer con la potencia? La voy a invertir, va a quedar 3, pero el exponente va a quedar opuesto, es decir, menos n medios. Menos n medios sería lo mismo que menos 1/2 por n, ¿cierto? Y el menos 1/2 como decimal sería menos 0,5 por n. Y ahí ya logramos darle la forma idéntica a lo pedido, y eso se muestra en la alternativa D. Para la siguiente dice: la cantidad de bacterias de cierto cultivo aumenta en un 20% cada 40 minutos. Es decir, acá vamos a tener el patrón, y el patrón indica que se va agregando un 20%. O sea, vamos a tener un 120%, que en fracción sería 120 de 100. Y simplificado por 20 sería 6/5. Dice, inicialmente tenemos 250 bacterias, esa sería la cantidad inicial, y me preguntan cuánto habrá al cabo de 2 horas.
son 40 minutos y están preguntando por 2 horas. 2 horas tiene 120 minutos. Entonces, ¿cuántos ciclos han pasado de 40 a 120? 3. Entonces, en el exponente vamos a tener 3, porque son 3 ciclos de 40 minutos en 120. Entonces vamos a tener que la cantidad final va a ser igual a la cantidad inicial por el patrón elevado al tiempo. Reemplazo la cantidad inicial que tenemos es de 250 por el patrón, que sería 6/5 elevado a 3 ciclos de tiempo que han pasado. Hago la potencia primero, 6 elevado a 13 es 216, 5 elevado a 13 es 125. Posteriormente simplifico 125 con 250, dividí por 125 ambos, me queda 2 por 216 y eso me va a resultar 432. Esa es la cantidad final. No está en las opciones y está bien porque no están preguntando por la cantidad final, preguntan en cuánto aumentó. Si quiero saber el aumento, bueno, la cantidad final, que es 432, le resto a la cantidad inicial, que eran 250. Y eso nos va a dar una diferencia de 182, que corresponde a la alternativa C. Para la siguiente dice, según un estudio, la cantidad C de individuos de cierta población se modela mediante la siguiente expresión. Ya, entonces, ya de lo que hemos visto, tenemos que 2000 corresponde a la cantidad inicial y 1,1 sería el patrón. Ya. 1,1. 1,1 es lo mismo que 11 sobre 10. Si esto tú lo amplificas por 10, te va a quedar 110 sobre 100. Ya sería una situación de aumento, ¿cierto? Si porcentualmente significa que tenemos un 110%, ¿cierto? Pues al 100% le está agregando el 10. Eso es lo que esconde el 1,1. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿en qué porcentaje aumenta la población de individuos cada hora? Bueno, lo tenemos ya explícito, aumenta en un 10%, que corresponde a la alternativa C. ¿Ya? Para reforzar esta idea, recuerden, por ejemplo, si tienen 1,2, ¿cierto? Eso sería que lo que está aumentando, vamos a escribir aquí, aumento, sería de 0,2, o lo mismo que 0,20, y eso corresponde a un 20%. O si tienes 1,04, quiere decir que está aumentando en 0,04, y eso corresponde a un 4%. ¿Ya? Espero que con eso sea suficiente para que se entienda de mejor manera esta pregunta. En la siguiente dice, una pelota se deja caer desde una altura de 100 centímetros. El desde sería la cantidad inicial. Después de cada rebote, la altura que alcanza es de 4/5 de la anterior. Este sería el patrón que sigue. ¿Ya? Una fracción propia, por lo tanto esto va a ir decreciendo la altura. Y tiene lógica porque los rebotes a medida que va avanzando alcanzan menor altura. En el tercer rebote, me están indicando que el tiempo o la cantidad de rebotes va a ser igual a 3. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota? Aproximada al entero más cercano. Entonces tendremos el modelo que la cantidad final va a ser igual a la inicial por el patrón elevado al tiempo. Inicial de 100, patrón 4/5. ¿Cuántos ciclos de tiempo o rebote han dado? 6 o 3. Hago la potencia primero, 4 elevado a 3 es 64, 5 elevado a 3 es 125. Voy a simplificar acá por 25 y después me va a quedar que la cantidad final va a ser igual a 256 dividido por 5. ¿Ya? ¿Cómo llego a eso decimal rápido? Bueno, voy a amplificar por 2 para generar un 10 en el denominador. Me va a quedar 512 dividido 10. Bueno, y dividir por 10 es desplazar la coma una unidad a la izquierda. Por lo tanto, se me va a convertir en 51,2. ¿Ya? Por lo tanto, el entero más cercano a eso sería el 51, que corresponde a la alternativa A. Dice que en un estudio sobre cierto insecticida se determinó que después de cada semana de uso la cantidad de insectos disminuye a 2/5
respecto al inicio de dicha semana. Ya, ese sería el patrón. 2/5. Para acabar con la plaga de 1000 insectos, entonces la cantidad inicial sería de 1000. Se va a utilizar un insecticida y cuando solo quedan 64 individuos, esa sería la cantidad final, 64, se requiere un día más para acabar con la plaga. Recuerden que esto modelo está dado en semanas, ¿ya? Y aparte, después de ese ciclo de semanas hay que esperar un día más y la plaga se termina. Y de ahí deriva la pregunta, entendiendo que no se van a ir reproduciendo los insectos, ¿cuántos días? La pregunta está dada en días. ¿Cuántos días se necesitarán para acabar con la plaga? Bueno, primero voy a sacar cuántas semanas van a transcurrir para que lleguemos a esta cantidad de 64. Entonces el modelo dice que la cantidad final es igual a la inicial por el patrón elevado al tiempo. Cantidad final 64. Cantidad inicial 1000. Patrón 2/5. Y eso elevado al tiempo, y el tiempo es el que tenemos que buscar. Voy a despejar la potencia, me va a quedar 64 sobre 1000 es igual a 2/5 elevado a t. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a simplificar por 8, ¿ya? Y me va a quedar que 2/5 elevado a t va a ser igual 64 dividido 8, 8, y 1000 dividido 8, 125. Bueno, y de la forma que lo querramos pensar, tenemos que buscar 2 elevado a cuánto me da 8, o 5 elevado a cuánto da 125. En ambos casos van a pensar en el mismo número, que va a ser el 3. Pero recordemos que eso después de 3 semanas. Como la pregunta está dada en días, sería, bueno, 3 semanas contiene 7 días, ¿cierto? Pero a eso le tenemos que agregar el día extra que se tiene que agregar para que se termine la plaga. Entonces, más un día más. Entonces tendríamos 21 más 1, tendríamos un total de 22 días. Alternativa B. Y para la pregunta 15 dice que la población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. Actualmente hay 120 ejemplares. ¿Y cuál era la población hace 8 años? ¿Ya? Entonces tenemos por acá la cantidad actual, ¿cierto? Que es de 120 ejemplares. Tenemos que retroceder 8 años. ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿qué fue ocurriendo a medida que fueron pasando los años? ¿Ya? Desde ese momento hasta ahora. Bueno, se fue reduciendo a la mitad, ¿cierto? Es decir, se multiplicó por un medio, después se volvió a reducir a la mitad, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces pasó eso que se multiplicó por un medio? 8 veces, ¿cierto? Ya. Pero nosotros queremos ir retornando. Entonces, si de aquí para allá, a la actualidad, se fue reduciendo a la mitad, de la actualidad al pasado, se entendería que se van a ir duplicando, ¿cierto? Si de aquí para allá se va dividiendo por 2, en este caso acá sería multiplicando por 2. Entonces, si quiero retornar, sería por 2, por 2, por 2. Ya, ¿cuántas veces? 8 veces, ¿cierto? O sea, multiplicar por 2 8 veces sería lo mismo que 2 elevado a 8, ¿cierto? Y esta cantidad actual que es de 120. Y eso nos va a dar la cantidad que había en ese momento, que corresponde a la alternativa A. Bueno, y con eso hemos finalizado nuestro video explicativo de potencias. Muchas gracias, nos vemos en otro momento.